La Contra, Canarias a las 6. 6:46, La Contra de hoy la protagoniza Juan Carlos Lorenzo, coordinador de SEAR en Canarias, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Juan Carlos, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Eva, gracias por la invitación. Juan Carlos, querías que te presentara de otra manera. Yo te invito a que tú nos lo cuentes, que es muy entrañable, pero yo digo, para situar al oyente, a quien nos escucha, de quién es Juan Carlos, que eres muy conocido para todos los que te escuchamos y te vemos, necesitas presentarte así, pero ahora tú, adelante. Lo que te decía cuando me invitaste a este espacio, es decir, es un espacio nada habitual para mí, un hábitat desconocido, el que puedo opinar de cosas más allá de lo que es habitual en mi trabajo, ¿no? En la Comisión Española de Ayuda a Refugiados, en APN Canarias, y me vino a la cabeza una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Porque yo siempre me he definido como heredero de mi madre y de mi abuela, de Rosita María de Carmelita, porque ellas me inculcaron pues el afán de conocer, me enseñaron muchas cosas, he aprendido mucho y yo las admiro a ambas, porque son mujeres entrañables. Me alegro que nos lo cuentes porque desde luego es muy bonito, muy entrañable. Juan Carlos, vamos al lío. Te voy a sacar un poquito de tu zona de confort, como te decía antes, pero también te voy a preguntar por migración dentro de un ratito. Pero de momento nos vamos al día de mañana, que se va a celebrar una manifestación en Gran Canaria en contra de la central Chira-Soria, otra en Tenerife, organizada o convocada por movimientos ecologistas, también vecinales, con el lema Canarias no se vende, Canarias se defiende, para proteger, para animar a proteger entre todos nuestro entorno, nuestro medio ambiente. ¿Qué te parece? Bueno, que la ciudadanía se eche a la calle y que reivindique aquello que considera justo y que considera un elemento a defender en la tierra canaria me parece siempre una muy buena opción. Es decir, cuando vemos que la especulación urbanística, cuando vemos que nuestros paisajes naturales, cuando vemos que se pretende especular con todo ello, con nuestra tierra y con las grandes limitaciones de territorio que tenemos de una manera salvaje, una manera despiadada, diría, y de hecho pues con grandes destrozos, no solo para las zonas naturales y para las zonas arqueológicas, creo que la ciudadanía tiene que reivindicar. A mí esto me recuerda al movimiento que hubo en su momento, Salvar a Gaete, que pudo parar la creación de unas infraestructuras de conexión, de comunicación terrestre y también marítima que no solo que no fueran necesarias, sino que iba en contra de lo que era el entorno natural. Yo defiendo, como activista social que me considero, o algo parecido, digamos, defiendo que la ciudadanía se manifieste y que la ciudadanía reivindique, no solo en la calle, sino también en los tribunales y en las instituciones y los organismos. Creo que la combinación de ambas cuestiones, de cómo la ciudadanía alza su voz y amplifica un mensaje de protección del entorno, y por otro lado, cómo reclamamos y exigimos judicialmente pues el cuidado de nuestro medio, me parece que son dos elementos fundamentales para una sociedad que quiere ser madura. Juan Carlos, hablando de una sociedad que quiere ser madura, han pasado muchos años, no sé si llega un poco tarde, pero hoy entra en vigor la Ley de Memoria Democrática que viene a intentar poner algo de justicia en todos los damnificados de la dictadura, de la guerra civil. Entre otras cuestiones, va a ser el Estado el que se encargue de buscar a los caídos en esta guerra, en esta dictadura. ¿Qué te parece? Me parece que es un acontecimiento importante de justicia social, de reparación y de dignidad moral de una sociedad que no ha sabido arreglar sus cuentas y que sigue teniendo cuentas pendientes. Es verdad que tenemos la ley de memoria histórica del 2007, pero era manifiestamente insuficiente. Esta ley de memoria democrática avanza en elementos importantes, y es que es el Estado el que se va a encargar de localizar a las personas desaparecidas, la creación de un museo de memoria democrática, de un banco de ADN para vincular a aquellas personas desaparecidas con sus descendientes, y el declarar ilegal un régimen, bueno, un golpe de Estado, una guerra y un régimen como el franquista me parece que son importantes. Ese lema o esa forma de actuar con respecto a verdad, justicia y reparación, verdad, puede ser que esta ley responda a ello. Justicia, puede ser que también. Reparación, es difícil reparar aquello aquellas cuestiones y aquellas pérdidas que no se pueden recuperar. En cualquier caso, entiendo que es un paso más, un avance más, y lo que pretendemos y al menos lo que queremos como ciudadanía es que se lleve a cabo, que no quede solo en una regulación normativa, sino que la misma se ponga en marcha y de alguna manera dignifique también la memoria y
de la memoria de las víctimas y la voluntad de sus descendientes. Te voy a preguntar por un tema que conoces, por el informe de la pobreza AROPE, que era presentado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. Está también EAPN detrás, que si no me equivoco, tú eres su máximo representante aquí en las islas. Ahora me cuentas si eso ha cambiado. Háblame de ese informe, dejaba titulares escalofriantes. Somos la región con mayor pobreza severa de todo el país. Sí, o sea, SEAR en este momento, SEAR Canarias, pues tiene la presidencia de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Y es un trabajo muy en equipo con el resto de entidades sociales que forman parte de la red, incluso yo diría que mucho más allá, aquellas entidades que estamos alineadas e intentar buscar una mejora del bienestar de las personas que se encuentran en situación más vulnerable. Es cierto, es verdad que después de todo este tiempo e incluso después de un contexto tan devastador como el de la pandemia sanitaria, desgraciadamente seguimos liderando ciertos rankings y en ellos es el de la pobreza severa. No puede ser que haya 365.000 personas en Canarias, unidades de consumo que se le llama técnicamente, que vivan con menos de 481 euros al mes. Es insuficiente, teniendo en cuenta ya no solo las situaciones de inflación, sino sabemos los grandes problemas del bienestar social en Canarias, entre ellos uno que es principal y determinante como es la vivienda. Y luego hay otros dos elementos en este informe que también son muy significativos, y es que el 60% de la población canaria tenga dificultades para llegar a fin de mes, significa que es una situación bastante frecuente y bastante extendida en toda la población canaria. Es más de la mitad de la población, hablamos de 2.200.000 personas que viven en Canarias, más de la mitad tiene dificultades para poder hacer frente a gastos imprevistos o poder llegar a fin de mes de una manera holgada, porque eso trae consigo en el que las situaciones de exclusión social no solo sean un problema o sea una cuestión de renta, Eva, son una cuestión que también afecta principalmente al ejercicio de derechos. Y está estudiado que una persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad o una situación de pobreza ejerce menos su derecho, sobre todo su derecho de ciudadanía, como el derecho al voto, que es aquel que de alguna manera orienta las políticas públicas que queremos que desarrollen nuestros gobernantes. Y eso me parece que es extremadamente significativo. Y otro elemento también es que si no fuera por las medidas de escudo social que trajo consigo los mecanismos de protección social durante la pandemia, habría 349.000 personas en situación de pobreza más de las que hay actualmente. Y eso sí que es significativo. También te quería preguntar por eso, porque el Gobierno de Canarias se ha agarrado a ese titular que también viene dentro del informe. ¿Están funcionando, por tanto, los escudos sociales? Si no, la situación sería mucho peor que la que tenemos. Sería mucho peor. Hablamos de un 17% de personas añadidas a los que ya hemos indicado. Sobre todo también tener en cuenta que hay dos rangos distintos. Una cosa es la pobreza severa, menos de 481 euros al mes, y otra la pobreza relativa, que habla de alrededor de 680 euros al mes. En ese contexto el escudo social ha funcionado, pero es verdad que el escudo social tiene que trascender y no solo quedar en medidas puntuales, concretas, algunas de ellas que quizás a 31 de diciembre puedan acabar, como es la de el bono eléctrico y el hecho de que no se produce ningún tipo de desconexión de suministro de las personas más vulnerables, o incluso todo lo que tiene que ver con moratorias en alquileres y viviendas. Hay que tener mucho cuidado y yo creo que tenemos que trascender en el que las medidas que pongamos en marcha dentro de ese escudo social sean medidas estructurales, que generen autonomía y dignidad en los proyectos de vida de las personas, y no solo que de alguna manera lo subsidie o nos convierta en asistencialistas y por tanto dependientes de la administración pública. Tenemos que evitar eso, tenemos que dejar que la gente tenga proyectos de vida autónomos y independientes, y ahí tenemos que poner el acento. Te voy a preguntar por otro tema que está de absoluta actualidad y que tú además conoces. Se nos empieza a acabar el tiempo de entrevista, pero migraciones. El Ministerio de Migraciones y de Seguridad Social, de Inclusión, ha anunciado que va a crear más de 5.500 nuevas plazas de acogida de titularidad pública en Canarias y la península para acoger a aquellas personas que llegan, en nuestro caso sobre todo de África Occidental. Dice que además va a mejorar las plazas de acogida actuales en las islas. Sí, hemos escuchado posiblemente ahora en todas las diferentes píldoras informativas con respecto a los presupuestos 2023. Se habla de un presupuesto dentro de la Secretaría General de Migraciones, que trabaja con temas migratorios y también con temas de asilo, en alrededor de 800 millones, un 15% más.
Sí, es verdad que se quieren crear esos centros y en Canarias no es que se quieran crear, en Canarias ya están creados. Otra cuestión es que quieras reforzar la realidad de las islas periféricas, que yo creo que es un punto en el que hay que poner el acento. Hablamos de islas como Fuerteventura o Lanzarote, que en un pico de llegadas pues se ven cuestionadas o al menos fragilizadas en su capacidad de recepción y de acogida, y en mejorar los recursos que ya hay. Nosotros entendemos esto como una buena medida, pero también es verdad que como única medida no es suficiente. El dotar de dignidad, de estabilidad y de mejora de las instalaciones en las que las personas son acogidas está bien, pero también hay que aportar algo más, alguna herramienta, algún elemento de inclusión social. No se trata solo de cubrir necesidades básicas, las personas tienen otro tipo de necesidades, aprender el idioma, la inclusión en un contexto nuevo para ellos, el situarlos en su proyecto migratorio, ese tipo de cosas es importante. Y otro elemento que entró a formar parte de las políticas migratorias desde el año pasado, quizás desde el principio del año 2021, eran los traslados regulares y periódicos a la península. Entendemos fundamental porque oxigenan los recursos de acogida, puedes trabajar mejor con las personas y racionaliza el circuito. Por tanto, sigamos mejorando las condiciones de las instalaciones de recepción y de acogida humanitaria de emergencia, pero seamos más valientes en las políticas migratorias y entre ellas también el que aportamos a las personas que se quedan entre nosotros. Irregularidad, exclusión social, no, tenemos que darle luz en el abismo. Estamos escuchando ya de fondo, Juan Carlos, Déjalo ir, de Pedro y Coquemaya, la canción que has elegido para terminar esta sección, La Contra. Cuéntanos por qué. Es una canción, a mí por ejemplo me revuelve de alguna forma y me da impulso para seguir. Creo que es importante, déjate de rollos y sigue caminando, busca caminos, busca nuevas experiencias, supera las cuestiones, aprende de lo que te sucede y quítatelo de encima y sigue andando, que eso es la vida, ¿no? Intenta llegar más lejos. Por eso me gusta esa canción. Con ese mensaje vamos a despedirte. Juan Carlos Lorenzo, coordinador de SEAR en Canarias, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Eva, y qué guapo este momento, la verdad. Nadie saluda al otoño.